clase que vamos a tener es evangelismo en tiempos de tribulación, persecución, y nos quedamos en la parte de los primeros discípulos. El punto que establecimos en la clase pasada tuvo mucho que ver con el tema de lo importante que fue en el ministerio de Yeshua establecer líderes, decíamos, ¿no? Entendiendo líder, no necesariamente una persona que está al frente de otro grupo de personas, sino entendiendo líder como alguien que va a extender el reino de Dios, alguien que le va a dar continuidad a la encomienda de nuestro Santo Maestro Yeshua. Recuerdan que les dije, les hablé de un verso que podemos tomar como verso clave en este tema del evangelismo. ¿No? Sí. ¿Cuál fue? Les doy una pista, es una de las cartas del Rav Shaul. ¿Quién está conectada? ¿Belita? ¿Eres tú, Belita? Ah, es que ya se conectó a alguien, pero no, pues aquí está. ¿Por qué no me hablas de eso? No. Lo que habéis oído. Sí, lo que has oído de mí delante de muchos testigos. Es necesario. En España son las 8 a.m. Pensé que era un hermano de España. Pensé que era un hermano de España que me decía, acá en España son las 8 a.m. Segunda de Timoteo 2:2. Segunda Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, ese verso les dije, guárdenlo, hay que tenerlo ahí presente como un verso clave, ¿verdad? Porque tanto Yeshua en su ministerio como posteriormente el Rav Shaul también tuvieron un ministerio que desarrollaron en medio de tiempos de dificultad, ¿verdad? En medio de tiempos de persecución. Entonces, la clave en el ministerio de Yeshua fue encontrar lo que el Rav Shaul explica muy bien, ¿no? Hombres idóneos, ¿verdad? Hombres idóneos. Y la otra parte es cuando dice esto encarga. Entonces, tenemos que realmente estar ocupados en encargarle a alguien. Siempre tener una persona a quien le puedas pasar la estafeta, ¿verdad? Una vez les decía yo que esa parte, eso de pasar la estafeta, no es tan sencillo, ¿verdad? Cuando lo vemos en las carreras de relevos, vas corriendo a toda velocidad y la persona a la que le vas a pasar la estafeta empieza a correr antes de que tú llegues al relevo, ¿verdad? No, me gusta mucho esa imagen porque la persona que va a recibir el relevo no está sentado, ¿verdad? No está tampoco parado ahí, detenido, esperando. Él va corriendo. Entonces ve que se acerca el compañero con la estafeta, ¿verdad? Y él empieza a correr a toda velocidad y el otro lo alcanza y se la pasa, ¿verdad? Le pasa la estafeta, los dos corriendo a toda velocidad. Entonces esa imagen ilustra de una manera maravillosa de qué se trata esto que estamos hablando, ¿no? De qué se trata el evangelismo y por qué es tan difícil llevar a cabo un evangelismo efectivo. O sea, esa imagen nos da la idea, ¿sí? Porque tú le tienes que pasar la estafeta a alguien que se está moviendo, a alguien que está corriendo, ¿verdad? O sea, no le vas a pasar la estafeta a alguien que no está interesado, no le vas a pasar la estafeta a alguien que está pues detenido, a alguien que no se está moviendo. Eso es como cuando
se busca darle cargos o darle ministerios en iglesias a personas que no están haciendo nada o que no están mostrando ningún interés, ¿verdad? Y decir, no, pues vamos a darle un cargo a ver si así se animan, ¿no? A ver si así participan. Normalmente eso no va a funcionar. Entonces, esa imagen es muy, muy importante, la carrera de relevos. Los relevos se hacen en movimiento. Entonces, eso dificulta las cosas. Pero, pues nadie dijo que iba a ser fácil, ¿verdad? Yeshua nunca dijo que iba a ser fácil. Esto es difícil, es el camino complicado, pero de eso es de lo que se trata. Y ahí está la hermana Ketita. Yes. Sí. Shalom, hermana Ketita. Qué bueno que se está desvelando con nosotros, hermana Ketita. Está velando con nosotros. Bueno, qué bueno, ya está ahí, ya ven, estaban preguntando por la hermana Ketita y ahí apareció. No, la hermana Ketita cuando nos acompañó acá en un peso precisamente, nos dejó bien impresionados porque no la vimos parpadear ni un momento, ¿no? Toda la noche estuvo bien despierta nuestra hermana Ketita, no se durmió para nada. Bueno, qué bueno, hermana Ketita, que nos está acompañando. Entonces, hermanos, digamos, Yeshua se enfocó en eso, en buscar personas que fueran idóneas. Y lo que él quería hacer era encargarles la tarea. Entonces, el Rav Shaul dice, la persona que vas a buscar no tiene que ser idónea para escucharte. No tiene que ser idónea en el sentido de que sea inteligente, que se aprenda todo. ¿En qué sentido tiene que ser idónea? Dice Rav Shaul, para enseñar también a otros. O sea, buscar personas idóneas que vayan a continuar con la tarea, ¿verdad? De eso es de lo que se trata. Entonces, Yeshua empieza su ministerio y empieza su tarea y lo primero que hace es buscar a esas personas. ¿Se acuérdense? Dijimos que tuvo sus primeros 2 discípulos que decíamos él no los buscó, ellos lo buscaron a él. Ellos creyeron en el mensaje de Juan y ellos siguieron a Yeshua. Ellos fueron confrontados de alguna manera por Yeshua cuando les dijo ¿qué quieren? ¿Qué buscan? Ellos dijeron ¿dónde vives? Y Yeshua ahí les hace una invitación, porque esas palabras de vengan y vean, ¿verdad? O vengan a ver, esa es una invitación. ¿O cómo la ven ustedes? ¿Verdad? Es una invitación. Vengan. Entonces, ¿a qué los está invitando Yeshua? Obviamente los está invitando a que sean sus discípulos, a que sean sus seguidores. Desde ese momento ellos dejan de ser discípulos de Juan y se convierten en discípulos de Yeshua. Entonces, estamos en Juan, en el Evangelio de Juan, es ahí donde encontramos a estos primeros discípulos. Que, ¿se acuerdan quiénes dijimos que fueron estos primeros discípulos? Andrés y Juan, ¿verdad? Ahí no dice que era Juan, pero es obvio porque él es el que escribe el Evangelio. Entonces fueron Andrés y Juan. Nos decía un maestro hace muchos años en el seminario, nos decía, Andrés, al igual que el resto de los discípulos o la mayoría de los discípulos, no se nos dice mucho de Andrés. No se nos habla o no se nos dice que él haya hecho o que haya tenido un ministerio muy exitoso, que haya hecho grandes cosas. Pero decía este maestro, pero Andrés tuvo un mérito tremendo, ¿verdad? ¿Cuál fue? Trajo a Pedro, sí.
trajo a Pedro. Entonces, pues si Andrés hizo o no muchas cosas, si el Señor lo usó mucho, no sabemos, yo creo que sí, pero la Escritura no nos proporciona muchos detalles del ministerio de Andrés, pero lo que sí nos dice es que él trajo a Pedro, él trajo a su hermano, a Kefa. Y como sabemos por el testimonio del libro de los Hechos, Pedro pues sí fue un instrumento muy poderoso en las manos del Señor. De hecho, el testimonio mismo de los evangelios nos dice que Pedro se convirtió en el discípulo más aventajado, en el discípulo principal de Yeshua. Entonces, así de ese tamaño, ¿no? Y pues Andrés podía decir, yo lo traje, ¿sí? Yo lo traje. Entonces, había una hermana hace muchos años que ella tenía una frase, ella decía, esas estrellitas son mías, decía así la hermana. Esas estrellitas son mías. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo lo entienden? ¿Sí? O yo los traje, ¿verdad? O a veces porque, pues a veces realmente tú no les compartes, ¿no?, a la gente, pero tú los traes, tú los invitaste. Como Andrés, o sea, Andrés cuando dice ahí el testimonio, ¿cómo fue que Andrés trajo a Pedro, a su hermano? ¿Qué dice ahí el Evangelio de Juan? Vamos a ver. Dice Andrés, el versículo 40 del capítulo 1. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que al oír lo que Juan dijo, siguieron a Yeshua. Andrés fue a buscar a su hermano, o sea, a Simón, ¿verdad? Y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Yeshua. Entonces, vean, porque ahí tenemos una tarea evangelística. ¿Se acuerdan que hablamos de un paso que era la búsqueda? O sea, en este caso, el Eterno utiliza la vida de este varón, de Andrés, para que él vaya a buscar a su hermano. Él dice, fue a buscar a su hermano. ¿Y cuál fue el mensaje que le compartió? O sea, ¿qué le dijo? Hemos encontrado al Mashiach. Fíjense, hermano, porque esto es muy importante. En la tarea de evangelización, como decimos, ¿no? Que hemos dicho que evangelización no es otra cosa sino presentarle a las personas al Dios de la Biblia, al Dios de Israel y a su bendito Hijo. Por lo que está escrito en la palabra, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien tú enviaste. Entonces nuestra tarea es que las personas conozcan a Dios, al único Dios verdadero, al Dios de la Biblia, que lo presentemos así, y que conozcan a su Hijo, nuestro Redentor. Esa es la tarea que nosotros tenemos. Ahora, en esto que hace Andrés, de ir, buscar a su hermano Simón, y él lleva un mensaje que pareciera muy sencillo. Él nada más llega y le dice, hemos encontrado al Mesías. Y fue todo. No hubo más. ¿Por qué? ¿Por qué un mensaje así tan corto? ¿Por qué no hay más? ¿Y por qué con eso bastó? Porque con eso ya Pedro fue, ¿verdad?, a conocer a Yeshua. Ya sabía. Exacto. Entonces, fíjense, esa es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque decíamos nosotros que en las campañas evangelísticas en las campañas evangelísticas de antaño, ¿no?, decían muchos, pareciera que nos estamos evangelizando a nosotros mismos. Pareciera, ¿verdad?, que pues
decíamos en aquellas campañas así, de aquellos llamados, invitar gente y todo, venían casi puros creyentes, pura gente que ya conocían. Y entonces, ahora, ¿eso está mal? No pudiéramos decir que está mal del todo, pero cuando una persona ya tiene un conocimiento, ¿qué es lo que necesita? ¿O qué es lo que requiere? Acá tenemos a un Kefa, un Pedro judío, que como buen judío, pues algo sabía, ¿no? Probablemente no era un erudito en la Torá, probablemente pues no era un rabino, no iba a la yeshiva, a lo mejor pues no era un discípulo de los rabinos de aquel tiempo, pero pues todos los judíos tenían un conocimiento de las Escrituras. Y en esos tiempos de tribulación, en esos tiempos de dominio romano, ¿qué era lo que todos los judíos estaban anhelando? La llegada del Mesías. La llegada del Mesías. ¿Se acuerdan hace rato que estábamos viendo el capítulo de Shosen? Una escena donde el fariseo dice, ay, Mesías, ya ven pronto, ¿no? Está el soldado romano, no sé qué le dice, ¿no? Lo incomodó y dice, ay, Mesías, ya ven pronto. Esa frase te dice muchas cosas. El soldado como que sí la agarró, ¿verdad? Porque ellos sabían, conocían las creencias de los judíos, los romanos, y ellos sabían, entendían que el Mesías habría de venir, y vamos a decirlo así, que el Mesías habría de destruir a los enemigos de Israel. En este caso, que iba a destruir al imperio romano. Entonces, en esos momentos, todos los judíos lo que más anhelaban era la llegada del Mesías, por la situación que estaban viviendo. Entonces, que alguien llegue y te diga, el Mesías ya llegó. Hermano, eso era lo máximo. O sea, eso era lo que te llenaba, era lo que tú querías, lo que toda persona deseaba escuchar. Era un mensaje evangelístico completo. Nuestra hermana Ketita dice, el mensaje estaba completo al decir, hemos encontrado al Mesías. Sí, eso es, o sea, el mensaje era totalmente completo. ¿Por qué? Porque estaba llenando la necesidad principal de las personas. Entonces ellos no necesitaban más. Eso era suficiente, ¿sí? Entonces por eso el mensaje ahí fue breve, pero sustancioso, completo, como dice nuestra hermana Ketita. No se requería de más. Con eso bastaba, con eso era suficiente, eso era lo que todos querían escuchar. Ahora piensen en esto, ¿no? Ahorita la situación que se está viviendo en Israel, que sabemos, de acuerdo a la profecía bíblica, cómo va a ir esto avanzando, cómo se va a ir dando la situación, ¿qué mensaje es el que van a desear escuchar, ¿verdad? Todos los judíos. Esto mismo. O sea, porque en los tiempos de tribulación, en los tiempos de guerra, en los tiempos de opresión, el pueblo judío, eso es lo que siempre ha anhelado con todo su corazón, la llegada del Mesías. Y eso los ha llevado, obviamente, también a través de la historia a cometer errores, ¿verdad? Y a confundirse y a pensar que cierta persona es el Mesías. O sea, saben que a través de la historia ha habido varios Mesías, ¿sí? Entonces, y qué cosas, ¿no? Que el Mesías verdadero, la mayoría no lo reconocieron. Pero a través de la historia muchos han sido nombrados como Mesías o reconocidos, y después, pues, la decepción, ¿no? Porque pues resultó que no era.
¿cuál era la, digamos, cuál era la forma, la manera en que se daban cuenta de que no era el Mesías? Que finalmente decían, no, pues no era. Porque no ya, o sea, porque ellos esperaban que un Mesías guerrero que fuera que desvainara el Estado. Y muchos lo hicieron. Yeshua no, ¿verdad? Pero otros que fueron reconocidos como Mesías lo hicieron, se levantaron como guerreros y encabezaron rebeliones y todo, pero los mataron. Entonces ya cuando los mataban decían, ah, no era. A Yeshua lo mataron también. Pero la diferencia entre Yeshua y todos los demás Mesías reconocidos a través de la historia es que el Mashiach Yeshua resucitó. O sea, esa es la gran diferencia entre Yeshua y cualquier otro Mesías, entre Yeshua y cualquier otro líder de grupos o de religiones. Esa es la gran diferencia. Yeshua resucitó. Y ahorita que estamos justamente dentro de la celebración de Pesaj y que hemos estado entonando cantos que tienen que ver también con la resurrección, pues es importante, ¿verdad?, recordar esto. ¿Sí? La resurrección de Yeshua es lo que hace la diferencia. Y la resurrección de Yeshua fue un hecho comprobado desde la perspectiva legal del pueblo judío, más que comprobado. ¿Qué es lo que establece la Torá para que un hecho sea legalmente reconocido y comprobado, mis hermanos? Que conste en la boca de 2 o más testigos. Y por eso es que el Rav Shaul dedica una buena parte, ¿no?, de sus escritos hablando de la resurrección del Mashiach y dejando establecido esto como algo establecido de manera clara y legal bajo la ley hebrea. Porque el Rav Shaul dice, le apareció a María, le apareció a Kefa, le apareció a los discípulos, estando todos juntos, y termina diciendo, y le apareció a más de 500 hermanos, para acabar pronto, ¿no? Entonces hay más de 500 que en su momento dieron fe, se hicieron constar acerca de la resurrección del Mashiach Yeshua. Un hecho comprobado. ¿Sí? Más de 500 lo vieron. Y no solamente lo vieron, Yeshua quiso que quedara constancia de eso, llevando a cabo varias acciones muy interesantes como sentarse a comer con ellos, dejándose tocar por ellos. Cuando pensaron que era un fantasma, ¿qué les dijo Yeshua? No, a ver, vengan, acérquense, agárrenme, tóquenme. No, un fantasma no tiene cuerpo. O sea. Por cierto, cuando Yeshua dice eso, ¿está aceptando la existencia de los fantasmas? Porque digo que los fantasmas no tienen cuerpo. Ay, entonces qué miedo si existen los fantasmas. Bueno, es que sí. Puedo decir que a lo mejor sí, porque tengo recuerdos de que el rey Saúl fue a buscar una bruja para invocar el espíritu de Samuel. Y luego tenemos, y de hecho creo que ahorita con el primer episodio de The Chosen se da a entender de que los demonios que estaban poseyendo a María, y de hecho en las escrituras dice, cuando los demonios dicen, o sea, cuando Jesús los expulsa, le dice que, o sea, queremos ir a los cuerpos sociales, o sea, fantasmas barra demonios barra espíritus que rondan por ahí. Así que pues a lo mejor sí. Sí, bueno, demonios definitivamente sí, ¿verdad? Fantasmas, digamos que no lo descartaría. Una creencia cultural, ¿no? Sí, sí, sí. No puede ser.
Sí, o sea, no es que Yeshua estaba diciendo o aceptando, simplemente recordemos, Yeshua tomaba mucho de las cosas así, digamos, ejemplos del mundo físico para dar enseñanzas espirituales. Entonces, en este caso, digamos, usa una creencia general, ¿no? No es que lo esté aceptando, pero era algo que la gente cree, como hoy creen. O sea, hoy mucha gente sigue creyendo en eso, ¿verdad? Ahí dicen sí. Eso es una creencia general, sí, pero eso no quiere decir nada. Iván lo decía bien, el tema de esto que de los fantasmas son demonios. Claro que sí, hay este tipo de cosas, pero son demonios. La escritura lo que dice es que está escrito para el hombre que muera una sola vez y después de esto, juicio. O sea, no hay tal cosa como se murió la persona y su espíritu anda por ahí deambulando. Ay. Sí, mucha gente, no, es que yo lo vi. Yo no diría que no viste, pero muy probable que lo que estás viendo es un demonio, ¿verdad? Que se dan sus habilidades. Pero bueno, ya no vamos a irnos para otro tema. Entonces, Yeshua dijo, tóquenme, dense cuenta, soy yo. Entonces, como un testimonio fiel de la resurrección. Entonces, ¿por qué vemos esto, no? Porque dentro del mensaje que todo fiel discípulo debe de creer, está el tema de la muerte, por supuesto, la resurrección de Yeshua. Entonces, eso es una parte importantísima. Como cristianos lo aprendimos, como cristianos esto es una doctrina muy enfática, y sí lo es, muy importante, pero uno de los problemas en el cristianismo es que se estancan nada más en eso. Solamente hablan de eso y casi no hablan de otra cosa, ¿verdad? Entonces es ahí donde se cometen algunos errores. Entonces, a Pedro le dicen, hemos encontrado al Mesías, o el Mesías ya está, ya ven para que lo conozcas. Entonces va a haber personas que ya tengan conocimientos de las Escrituras y que, digamos, si tú le vas a hablar, si tú le vas a plantar un mensaje a una persona que ya tiene conocimientos, tiene que ser algo que llene una necesidad de esa persona, ¿verdad? O sea, porque si ya tiene conocimiento, decíamos la semana pasada, Yeshua dijo, yo no vine a llamar a los sanos, yo vine a llamar a los enfermos, ¿verdad? A los necesitados. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, dijo él. O sea, los que ya están, los que ya son creyentes, pues déjalos, ¿no? Están bien, a menos que veas tú que tienen una necesidad específica y que tú puedes o tú tienes un mensaje que les puede ayudar. Ahí sí, ¿verdad? Está bien. En el caso, en ese momento del pueblo judío, pues todos lo que necesitaban era conocer a Yeshua como el Mesías. Entonces, hemos encontrado al Mesías. Ese fue el mensaje e inmediatamente Pedro fue a conocer a Yeshua. Dice ahí la Escritura que cuando él llegó a conocer a Yeshua, Yeshua lo miró fijamente y le dijo, tú eres Simón, o tu nombre es Simón. Esta versión dice hijo de Juan, otra dice hijo de Jonás, ¿verdad? Pero te llamarás Cefas. ¿Qué significa Cefas, hermanos? Piedra, literalmente piedra. Entonces, algo que Yeshua hace con Pedro, vean que las cosas no son iguales con todos los discípulos.
Por eso es que no se puede tener un patrón, no se puede tener un modelo de evangelismo. Yo les he mencionado muchas veces el evangelismo explosivo que utilizamos en determinado momento, y que pues muchos en el cristianismo lo consideran un método buenísimo, ¿no? Infalible incluso, ¿no? Pero con el tiempo te das cuenta de que no hay un método evangelístico que sea tan efectivo. ¿Por qué? Porque todas las personas somos diferentes. Todas las personas somos distintas. Entonces, el que tú quieras utilizar un método con todas las personas no te va a funcionar. O sea, es como un predicador. Una vez vi un testimonio que un predicador que siempre se aprendía los sermones de otros predicadores. Entonces se aprendía los sermones, pero se los aprendía así, bien, igualitos, ¿no? Y los predicaba igualitos. Tan así que dicen que una vez un hermano se aprendió un sermón de Billy Graham. Se aprendió el sermón de Billy Graham, y entonces él estaba predicando el mismo sermón de Billy Graham, pero en una iglesia chiquita. Y ya cuando empezó a terminar el sermón, empezó a llamar a las personas por cientos, ¿no? Para que recibieran a Cristo. Pues porque Billy Graham estaba predicando en un estadio. Y él se lo aprendió así, y así lo predicó ahí. Y venga, hermano, están viniendo cientos de personas. Los hermanos se quedaron así, somos bien poquitos aquí. ¿Cuáles cientos de personas? Así se lo aprendió, ¿verdad? Entonces, querer como que aprenderte un método no va a funcionar, porque todas las personas somos distintas. Vean ustedes entonces cómo recibió Yeshua a Andrés y Juan cuando los conoció. Decíamos la semana pasada, ¿qué quieren? ¿Qué buscan? ¿Verdad? ¿Por qué me siguen? Un tanto, diríamos, agresivo, ¿no? Ahora, cuando Yeshua conoce a Simón, aquí hay algo ya diferente. Le cambia el nombre. ¿Por qué no se lo cambió a Andrés? ¿Por qué no se lo cambió a Juan? Entonces vea cómo con Simón Yeshua actuó diferente. Entonces todas las personas somos distintas, no se puede utilizar un mismo método. Algo que vamos a ver con Yeshua en sus diferentes encuentros con distintas personas es que a todos los trató diferente, a todos les habló diferente, de acuerdo a su situación de cada uno de ellos. Así nuestro Santo Maestro Yeshua, así los trató, así les habló, ¿verdad? De acuerdo a su necesidad. Entonces, si nosotros decimos, ¿por qué no le cambió el nombre a Andrés? Pues probablemente la respuesta sea porque Andrés no necesitaba que le cambiara el nombre, y Simón sí lo necesitaba. Cuando lleguemos a ver el encuentro de Yeshua con Nicodemo, y si después vamos a ver el encuentro de Yeshua con la samaritana, y si hacemos una comparación, pues nos vamos a dar cuenta que las diferencias que hay en el trato con uno y con otro. ¿Por qué? Porque Nicodemo era muy diferente a la mujer samaritana. Entonces, eso es algo bien importante para nosotros. Nosotros que, digamos, queremos compartir el mensaje, queremos compartir el evangelio con las personas, y aquí nos vamos a dar cuenta. En algunos casos ni siquiera vamos a necesitar hacer una exposición grande de la palabra. O sea, va a depender con quién estás hablando y qué necesidad tiene esa persona. Entonces, el Señor va a tratar con las personas así, de acuerdo a sus necesidades, y el mensaje muchas veces va a ser muy sencillo. Hace rato que estuvimos cantando muchas alabanzas, estaba yo pensando en lo importante que es precisamente la alabanza, lo importante que son las canciones.
los cantos. ¿Saben ustedes que muchísimas personas, ahora sí que cientos de personas, miles de personas, han entrado en una relación con Dios o se han acercado a Dios por una canción? Muchísima gente, mucha gente. Yo recuerdo un caso de un hombre hace muchos años que vino acá, asistió aquí a la congregación. Él vino invitado por su hermana, y en aquel tiempo nosotros entonábamos un canto de bienvenida que se llama Él te puede ayudar. Y me estaba acordando hace rato de ese canto, a ver si lo revivimos, ¿no? Lo volvemos a cantar. El canto se llama Él te puede ayudar. Yo ese canto lo escuché por primera vez en una congregación allá en Ciudad Madero, Tamaulipas. Les he platicado ese testimonio. Yo fui invitado a esa iglesia a predicar era el aniversario de la unión de jóvenes de aquella iglesia. Fue una iglesia muy grande. Entonces, la unión de jóvenes de esa iglesia tenía como 150 jóvenes, ¿verdad? O más, yo creo. Imagínense, ¿no? O sea, más de 150 jóvenes nada más de ahí, de esa iglesia. Tuvieron su aniversario, inventaron a jóvenes de otras iglesias, de allí, de esa comunidad de Tampico Madero. Entonces, un compañero mío en el seminario, él era el pastor de jóvenes de ahí, de esa iglesia. Entonces me invitó para que fuera a predicar. Entonces yo fui un sábado en la tarde, su culto de aniversario. Estuve ahí y conocí entonces al pastor general de la iglesia. Ya me lo presentó este muchacho. Y entonces el pastor ya me conoció, platicamos, pásale, hermano Saúl, aquí. Me invitó en su oficina, estuvimos. Y entonces él me dijo, oye, y entonces viniste a predicar y ya terminando te vas, ¿o qué? Y le dije, pues sí, esa es la idea. O sea, termina el culto, obviamente me quedo a cenar y todo. Pero pues sale un camión, ¿verdad? Ahorita en la noche viajo para amanecer en Reynosa, ¿no? Mañana domingo, porque pues yo iba a predicar acá el domingo en la mañana. Entonces el pastor general me dice, quédate, hombre. Me dijo, quédate, acompáñanos mañana. Me dijo él, quédate a vivir la experiencia Eliasín. Porque así se llamaba, creo, la iglesia. Quédate a vivir la experiencia. Ya me quedé así. Me sonó eso muy... No soberbio, o sea, pero me llamó la atención, ¿no? La forma en que lo digo. Quédate a vivir la experiencia. Como si fuera un plafón. Sí, yo dije, pues ya curiosidad, ¿no? Como, pues, ¿qué me quiere decir? ¿Qué experiencia? Y dije, pues va, me quedo. Y me quedé. Entonces, sí fue toda una experiencia. Aprendí muchas cosas de ese servicio en el que estuve ahí participando. Una de las experiencias fue precisamente escuchar ese canto. Ellos lo cantaban ahí de bienvenida. Entonces yo escuché ese canto y a mí el canto me avasalló, ¿verdad? Lo escuché y se me estremeció todo, ¿no? Dije, qué canto tan bonito, me gustó mucho, ¿no? Y nunca lo había escuchado. Dije, este no es de Marcos Witt, ¿verdad? Ni de Danilo, ¿de quién es, no? ¿Quién lo escribió? Ya después por ahí me contaron la historia. Se subió, algo le pasó. No, digo el micrófono. Yo creo que es porque se desconecta. Sí. Algo pasa ahí. Entonces según me dijeron que un hermano que había llegado de Miami, Florida, se había traído el canto de allá
para acá, ¿verdad? Ahí para Tampico Madero, y que así les llegó, pero que lo había compuesto un hermano de allá, de Miami, Florida, que no sabían el nombre, no sé, pero de allá vino, llegó acá, y de Madero yo me lo traje para Reynosa. Me lo aprendí ahí de rápido, que me gustó, y rápido viendo en qué tono está, y me lo voy a tocar. Hermano, escríbeme el cante, y ya, luego me lo aprendí, ¿no? Esa fue una de las cosas en la experiencia, ¿no?, de la iglesia. Otra, por supuesto, pues era una iglesia muy grande. El compañerismo que ellos tenían sí llamaba mucho la atención, ¿verdad? Un compañerismo muy, muy fuerte, muy, muy cercano. Entonces, pues sí fue toda una experiencia. Yo me traje ese canto para acá y lo empezamos a cantar aquí, de bienvenida. Y esa vez que les digo que vino este brother, invitado por su hermana, y él, su hermana lo invitó porque este muchacho pues traía muchos problemas en su vida. Su esposa lo había dejado, se había quedado sin trabajo, la estaba pasando mal, había tenido problemas de adicciones, estaba luchando con adicciones y estaba batallando mucho, ¿no? Una situación muy difícil. Su hermana tenía algún tiempo asistiendo con nosotros, no tanto, pero... Y entonces ella, viendo la situación de su hermano tan difícil, que dice, ándale, vente, hermanito, acompáñame, y lo trajo, ¿no? Y él llegó aquí pues sin mucha expectativa. Cuando se anunció, ¿verdad?, la bienvenida, empezamos nosotros a entonar el canto. Él te puede ayudar. Y vieran cómo le pegó, ¿no?, a este varón. Lo veía yo y era un mar de lágrimas. O sea, estaba él llorando, como un niño chiquito lloraba por el canto. O sea, lo escuchó, y luego el hecho de que las personas se acercaran todos, ¿verdad?, a saludarlo, y pues más lloraba, ¿no? Entonces, de esa manera Dios trató con él. No fue necesario un sermón, no fue necesario abrirle la Biblia y enseñarle, o sea, Él te puede ayudar. Una de las frases del canto dice: yo quiero que tú tengas aquello que tú sueñas, que puedas encontrar nuestro amor. Deseo tu mirada feliz y no angustiada. O sea, la letra está bien pegadora. Entonces, ese canto transformó a esta persona. Y a partir de ese momento ya, él se quedó y estuvo, ¿verdad?, con nosotros mucho tiempo. El Señor le cambió, él cambió su vida realmente. En muy poco tiempo él ya se estaba bautizando, se hizo un miembro, ¿verdad?, fiel, comprometido por cosas, ahora sí que de otra índole, pues ya después no siguió con nosotros, pero realmente el Señor hizo cosas muy interesantes en la vida de este varón, ¿verdad? Pero todo empezó así, con un canto, con una canción. Entonces, Dios trabaja de distintas formas con cada persona, ¿sí? A veces va a ser una canción, a veces va a ser una oración, a veces va a ser una acción que tú lleves a cabo, un acto de servicio, un buen gesto, el ser amable. O sea, muchas formas hay en las cuales Dios trabaja para mostrarle a las personas quién es Él, para mostrarse ante ellos. Un testimonio también, que hace mucho no comparto este testimonio, de un muchacho que conocí aquí cuando llegamos a esta colonia y estábamos trabajando, que empezamos
los trabajos aquí de la construcción de este lugar. Y uno de los primeros cosas que empezamos a hacer pues fue los baños, ¿verdad? Precisamente. Y recuerdo de los primeros trabajos, yo siempre andaba buscando gente que viniera a trabajar. Y traje dos muchachos que de por acá de la unidad obrera, una hermana me dijo, aquí estos muchachos necesitan trabajo pastoral, me los traje. Y aquí los traje trabajando conmigo como 2 o 3 días. Recuerdo que el primer día que vinieron ellos, anduvimos ahí trabajando toda la mañana. Ya cerca del mediodía, me fui a comprar algo para comer. Y ya regresé con la comida y ya les dije, vénganse a comer. A los 2 muchachos y al maestro albañil que me andaba ayudando. Había una casita aquí en la esquina, donde está la cocina. Teníamos una casa de madera, que era todo lo que había en aquel tiempo. Y pues ya estaba yo ahí adentro, improvisé ahí una mesita con unas sillitas así chiquitas, unos bloques, no sé en qué nos sentamos ahí. Y ya les dije, vénganse a comer. Les traje pollo asado, frijoles, una coca que no puede faltar, ¿no? Se vinieron, se sentaron y pues ya, mesa puesta, ¿no? Pásenle, siéntense, vamos a comer, vamos a hacer una oración y todo. Comiendo, platicando. Y terminando de comer, me llamó la atención la actitud de uno de ellos. Este muchacho yo lo veía así, su rostro, digamos, cuando ves a alguien conmovido, incluso sus ojos un poco llorosos, ¿no? Y entonces yo le dije, ¿qué pasa? Le dije, ánimo, ¿qué pasa? Le dije, ¿no te gustó la comida o qué? Y me dice él, pero así ya al borde del llanto, ¿no? Me dice, es que, yo nunca había vivido esto. ¿Cómo? ¿No habías vivido qué? ¿No habías comido pollo? Dije, ¿qué? Dice, no, esto, sentarnos así a la mesa, y pues ni había mesa, o sea, así es esto. Y créanme que yo fui el del nudo en la garganta, ¿no? Yo escuché eso y digo, pero, pues ¿cómo? Dijiste, ¿cómo ha sido tu vida? Y entonces él me empezó a platicar, ¿no? Una cosa tremenda. O sea, un joven, en ese momento él tendría unos 21 o 22 años, con una vida de pesadilla. Rápidamente me platicó así a grandes rasgos su vida, y una vida así de veras, de pesadilla desde niño. Maltratado, nunca supo lo que era una familia, nunca supo, como él decía, lo que era sentarse a la mesa y comer tranquilamente. Era lo que él se refería, en un ambiente de familia. Él sintió un ambiente de familia ese día aquí. Ese día. Y yo no los conocía, ese día los conocí, pero él sintió un ambiente de familia. Jamás pensé yo que ese gesto, ¿no?, de sentarnos ahí a comer, a él le iba a cambiar la vida. Entonces, él me platicó así su vida y todo. Y pues claro que yo le hablé de Dios, ¿verdad? Y le dije, mira, Dios te ama. El Señor quiere salvarte, tiene algo para ti. Y entonces él me dijo, pastor, yo he hecho cosas terribles.
Le dije, pues, el amor de Dios es muy grande y su amor cubre, ¿verdad?, los pecados peores. Y él me decía, es que yo he hecho lo peor que se puede hacer. Y le dije, pues, no importa, o sea, Dios te ama igual y Dios puede limpiar tus pecados. Y él me dijo, pastor, es que yo maté a una persona. Maté a una persona en Estados Unidos en un pleito. Bueno, yo insistí, ¿verdad?, con la palabra, el mensaje. Él me dijo, mire, mañana me voy a ir, dijo. Mañana voy para Estados Unidos. Mañana voy a irme. Voy a cruzar el río. Y pues si me agarran, dijo, yo sé que pues ya es lo que Dios quiere, que yo pague lo que hice. Y voy a ir a eso, dijo. Y si no, si Dios me da la oportunidad, pastor, créanme que yo, después de esto, dijo, yo ya no voy a ser el mismo, yo voy a ser otra persona. Y se lo juro, me decía, no jures nada. Le dije, esto es entre Dios y tú. Me dice, no, de veras, yo después de esto yo no voy a ser el mismo, yo voy a cambiar. Pero voy a enfrentarme, dijo, con lo que hice. Y si lo que Dios quiere que me juzguen y que yo pague esto, pues adelante. Nunca lo volví a ver, ¿verdad? Nunca lo volví a ver, pero yo creo que Dios hizo algo definitivamente en la vida de esta persona. ¿Y qué fue? Una comida, ¿verdad? Un acto desinteresado de servicio. Entonces realmente nunca sabes lo que Dios va a hacer, ¿verdad? Como dice Dani Berrios en su canto de Alaba a Dios. Entonces, realmente nunca sabemos lo que Dios va a hacer a través de una acción, a través de una canción, a través de una actitud. El Eterno obra de muchas maneras distintas. Cuando hablamos de evangelismo, hermanos, estamos hablando de todo eso. Entonces no crean que esto se trata de ser buenos predicadores, que se trata de ser muy elocuentes, o que se trata de dominar la Biblia al revés y al derecho. No, esto se trata de dejarte usar por el Eterno, dejar que Dios use tu vida, dejar que Dios use tus cualidades, tus virtudes, que Dios te use de cualquier manera. Y eso es evangelismo. El evangelismo efectivo se da cuando tú permites que Dios te use. Esto es así. Entonces vamos a ver a Yeshua tratando de manera distinta con cada uno de sus discípulos. Hasta ahorita vemos tres, ¿verdad?, que van llegando. Viene otro más allí. Al día siguiente dice, Yeshua decidió ir a Galilea. Encontró a Felipe. Ahí aparece Felipe. ¿Y cómo fue el asunto con Felipe? ¿Qué le dijo Yeshua a Felipe? Ven, sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. Ahora, Yeshua nada más le dice, ven, sígueme, otra vez. No hay tanta sustancia, digamos, no hay un mensaje largo, no, ven, sígueme. Pero hay un dato ahí importante que en la escritura nos dice, Felipe era del mismo pueblo, del mismo lugar de Andrés y Pedro. ¿Por qué creen que la escritura nos dice eso? ¿Por qué nos da ese dato? ¿Mande? Para hacer conjeturas de que Andrés Sí, digamos que ahí ya podemos nosotros, ¿verdad?, suponer que probablemente en Betsaida, o sea, que ellos eran amigos, que ellos se conocían,
y que ellos muy probablemente eran un grupo de amigos que fervientemente estaban esperando al Mesías, ¿sí? Y que entonces lo mismo que atrajo a Andrés, que fue lo mismo que atrajo a Pedro, y que fue lo mismo que atrajo a Felipe, ¿verdad? Entonces de ahí podemos ir deduciendo, el mensaje, al parecer, para todos y cada uno de ellos iba a ser como que el mismo, ¿no? En ese sentido. ¿Por qué? Porque todos ellos eran judíos y porque todos ellos estaban ansiosos, anhelaban la manifestación del Mesías. Entonces Yeshua se está presentando a ellos como el Mesías. Entonces con él igual funcionó. Felipe se convierte también en discípulo de Yeshua. Luego tenemos otro caso donde dice Felipe fue a buscar a Natanael. Entonces vean cómo es que esto funciona. Los discípulos buscan a otros. O sea, esto se trata de ir y buscar. ¿Se acuerdan? Hablábamos del tema o del ejemplo de pescar con anzuelo y decíamos, cuando tú pescas con anzuelo, tú tienes la ventaja de escoger con quién vas a compartir, a quién vas a invitar, a quién le vas a decir. O sea, y esa es una gran ventaja. En este caso, Felipe fue a buscar a Natanael. ¿Por qué creen que fue a buscar a Natanael? Porque seguramente Natanael pues era otro igual que ellos, ¿verdad? Igual que Felipe, igual que Pedro, igual que Andrés, personas que estaban esperando a Mashiach, deseosos, etcétera. Un mismo grupo de amigos que compartían, ¿verdad?, ideales, etcétera. Y él sabía, este es otro buen candidato, ¿no? Entonces Felipe busca a Natanael. ¿Y qué le dijo? Hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Yeshua, es hijo de José, es de Nazaret. Y aquí sí hay digamos, algo diferente, ¿no? Algo que no pasó con Pedro. Y sí pasa con Natanael. Natanael, ahora, ¿por qué creen que pasó eso? ¿Qué diferencia ven entre el mensaje de Andrés a su hermano Pedro y el mensaje de Felipe a Natanael? ¿Qué diferencia ven? El mensaje a Pedro, dijimos, fue: encontramos al Mesías. ¿A poco? Sí, vámonos. No más. Pero Felipe a Natanael, ¿qué le dijo? Entonces, no nada más le dijo encontramos al Mesías, sino dio más detalles. ¿Sí? Le dijo el nombre y de quién era hijo y de dónde era. O sea, se metió en más detalles. Y vean cómo a veces meterte en detalles te mete en problemas también. A lo mejor por eso Proverbios dice, en las muchas palabras no falta el pecado, ¿verdad? Como que no hables tanto, o sea, con poquito, ¿no? Entonces dio más detalles y el Natanael dijo: ¿Nazaret? ¿Dijiste Nazaret? ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Entonces ya Felipe como que se dio cuenta de que, ay, la regué, ¿para qué le decía que Nazaret? Recompuso, ¿no? Recompuso y le dijo: mira, ven y compruébalo tú mismo. Porque Felipe, pues, cuando le dicen, ¿a poco de Nazaret puede salir algo bueno? Ahí Felipe ya se atoró, hermanos. O sea, no sé si alguna vez a ustedes les ha pasado que están tratando de hablarle a alguien de la palabra de Dios
y de repente les dicen algo, les hacen una pregunta que no sabes contestar, que no sabes qué decir. Así le pasó a Felipe aquí. Cuando Natanael dijo de Nazaret, él ya no supo qué argumentar o qué decir. ¿Por qué? Hay otras versiones que dicen que de Nazaret, o bueno, no es otra parte, ¿no? Cuando dice que de Galilea nunca se ha levantado profeta. El argumento de Natanael tenía que ver con eso, como Nazaret. O sea, Nazaret está en Galilea. Y Galilea, pues ¿cómo el Mesías va a venir de Galilea? Eso no puede ser. El Mesías tiene que ser judío. Y en Galilea, hermanos, en ese momento en Galilea, ¿cómo le decían a Galilea? Galilea de los gentiles. O sea, en la región de Galilea habitaban mayormente personas gentiles. Entonces, ¿cómo que de Nazaret? Pues por eso Felipe ya no supo qué decir. Dijo, ay, sí es cierto, ¿no? Pero Felipe ya había conocido a Yeshua y Felipe ya estaba seguro que Yeshua era el Mesías, pero ahora no sabe cómo convencer a este hombre, y lo único que le dice es, mira, ¿sabes qué? Ven y compruébalo tú mismo. O sea, ya no vamos a discutir, no vamos a debatir, nada más ven. O sea, acompáñame, ven para que lo conozcas y ya tú decides, ¿no? Se acercan, dice, acepta a Natanael, se va con él. Cuando Yeshua lo ve venir, le dice, aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. ¿Cómo es que me conoces?, preguntó Natanael. Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara. Contestó Yeshua. Entonces Natanael exclamó, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Yeshua le preguntó, ¿crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. Y agregó, les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Entonces vean, todos ustedes, ¿cuántos discípulos había ya aquí? Tenemos a Andrés, tenemos a Juan, tenemos a Pedro, tenemos a Felipe y tenemos a Natanael. Ya hay 5. Ya Yeshua empieza a hablarles al grupito, ¿no? Todos ustedes. Entonces Natanael, en estos capítulos de Chosen de los elegidos, me gusta mucho el capítulo donde precisamente pasa esto, lo de Natanael. La forma en que lo manejan, me gusta cómo el escritor de la serie maneja los detalles, ¿no? Porque la escritura nos plantea una situación nada más, pero no nos da detalles. Entonces, cuando ves la escena, dices, wow. La escena que veíamos de María es brutal, ¿no? Fue así, yo no sé. Pudo haber sido, creo que sí. Pero es muy emocionante, ¿no? Entonces, cuando ves lo de Natanael también, es muy emocionante ver cómo fue ese encuentro entre Yeshua y Natanael, porque eso de te vi debajo de la higuera es algo profundo, es algo que esconde, no algo más allá. Porque ¿qué estaba haciendo Natanael debajo de la higuera? ¿Qué estaba pensando? ¿Qué estaba pasando por su cabeza? ¿O qué ocurrió allí? Porque esas palabras de Yeshua, yo te vi ahí debajo de la higuera. Te vi. Te observé lo que estabas haciendo, lo que estabas pensando. Eso de cuando él le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. O sea, ¿cómo? ¿Por qué?
Y Yeshua le dice, nada más porque te vi ahí debajo de la higuera. No, hombre, espérate tantito y vas a ver lo que se viene, ¿no? Y les dice a todos ustedes, de aquí en adelante van a ver cosas maravillosas. Y como ejemplo les dice, van a ver ustedes los cielos abiertos y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Ya para terminar, hermano, ¿cuándo pasó eso? ¿Sí pasó o no pasó? Sí. Que los discípulos vieran los cielos abiertos y vieran ángeles subiendo y bajando. Varias veces, ¿verdad? En el ministerio de Yeshua. Ahí tenemos una, ¿verdad? La transfiguración. Ahí ellos tuvieron una visión tremenda, ¿no? Celestial. Moisés y Elías, imagínense nada más, ¿no? Porque ángeles no siempre tienen que ver con Gabriel, Uriel. ¿Y cuántos invocó Nicodemo? No sabía que tantos ángeles invocó ahí, ¿verdad? Pero no, o sea, recuerde que la palabra ángel es mensajeros. Entonces Moisés y Elías en ese sentido pues, son ángeles, mensajeros, que aparecen ahí. En el Getsemaní también hubo ángeles allí. Después de la resurrección de Yeshua y la ascensión hubo ángeles también allí. Entonces sí se cumplió esta palabra de Yeshua. Entonces los discípulos hasta este momento, hasta este punto, tenemos 5 discípulos que se incorporan a las filas de Yeshua, que son elegidos para darle continuidad a la obra de Yeshua, y que cada uno de ellos fue llamado o atraído hacia Yeshua por su ministerio como el Mashiach. El Mashiach. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que necesitamos entender un poquito más el concepto de Mashiach, el concepto de lo que es el Mesías. Entonces, para la próxima clase vamos a tratar este tema y les invito para que ustedes investiguen sobre esto o vengan preparados para compartir. O sea, a ver, hermano, para ti, ¿qué es el Mesías? ¿Qué significa eso? Nuestra comunidad, de hecho, se llama el Mesías, ¿no? ¿Qué significa eso? Había un pastor que me decía a mí, y me lo decía de manera así como de, ¿cómo sería? Sarcasmo, no sé. Siempre él me decía, dice, oye, brother, qué nombrecito de tu iglesia, ¿no? El Mesías. Y yo, pues, yo no se lo puse para empezar, ¿verdad? Ni es mi iglesia y ni yo le puse el nombre, ¿verdad? Los hermanos ahí lo escogieron. Y dice, sí, dice, pero el Mesías. Y así me decían, el Mesías. O sea, las iglesias se llaman Monte de los Olivos, en memoria del Calvario, Emmanuel, el Mesías, me volvió a decir. Y yo, pues, ¿qué traes? Pero él me daba a entender como si, así da, como si yo fuera el Mesías, ¿no? Como que, ¿qué es eso del Mesías? Yo creo que no entendía realmente el concepto, ¿no? Y por eso es importante que lo entendamos. Entonces, para la próxima clase vamos a tratar de ahondar en eso, porque los primeros discípulos, ellos se convirtieron en discípulos, en seguidores de Yeshua, y se unieron al proyecto de Yeshua porque creyeron firmemente que Yeshua era el Mesías. Y como veíamos ahí en la escena también, ¿verdad? De un hombre vieron que ¿eres tú el Mesías? Entonces, todo el mundo estaba esperando al Mesías, todos querían saber del Mesías, todos invocaban al Mesías. Entonces necesitamos saber más de Yeshua como Mesías, entender bien qué significa ese concepto para los judíos y significará algo para nosotros. Pues eso es lo que necesitamos ver. ¿Por qué? Porque nosotros conocimos en su momento, todos los que pasamos por el cristianismo, conocimos a Jesús
el Hijo de Dios o Dios mismo, pero no conocimos al Mesías. Entonces necesitamos ver qué pasa con este concepto del Mesías, ¿sale? Bueno, fin de la clase, porque ya tengo como 10 dormidos, 3 despiertos. Entonces vamos a... levántense, vayan, lávense la cara, tomen café, échense unos brincos, qué sé yo, para que despierten. Arrepiéntanse, despiértense. Shalom, hermana Ketita, bendiciones. Qué bueno que nos acompañó, que se desveló con nosotros. Bendiciones.